Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta noche? Es un gusto escuchar que están ungidos, sanos y bendecidos. Es un gusto para mí estar hoy aquí. Les doy muchas gracias al pastor por esta oportunidad. Y antes de que tomen asiento, yo no sé ustedes, pero yo sé que la presencia de Dios está en este lugar. Y yo puedo sentir su presencia obrando en esta hora. Y les voy a invitar que inclinen su rostro un momento. Y ahí donde están, conéctense y empiecen a hablar con Dios. Y díganle: Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy dispuesta o dispuesto a escuchar más de ti. Queremos aprender más de ti. Y ahí donde estás, no salgas de su presencia, no salgas de esta atmósfera maravillosa que Él, porque yo sé que Él ya se está moviendo. Yo sé que Él está aquí, yo sé que Él está obrando. Y yo no sé cuál es tu situación en este momento. Yo no sé cuál es esa petición. Yo no sé cuál es ese deseo que hay en tu corazón en estos momentos. Pero yo creo que si tú abres tu boca y tú le dices a Dios: Padre, haz algo hoy. Mira, yo en tus manos pongo lo que estoy pasando. Yo sé que Él va a empezar a obrar. Yo puedo sentir que esta noche es una atmósfera donde va a haber oportunidades nuevas, donde va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber milagros. Y yo creo, yo declaro que la gloria de Dios será manifestada en este lugar. Pero tienes que creerlo, tienes que creer y tienes que abrir tu boca y declararlo y decir: Señor, aquí estoy dispuesta a ser un instrumento en tus manos. Vamos, ahí donde estás, dile al Padre: Padre, aquí estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este es el deseo de mi corazón, este es el anhelo de mi corazón, y hoy lo pongo en tus manos. Hoy lo traigo a la luz y lo pongo delante de ti, para que seas tú obrando, para que seas tú haciendo lo que tengas que hacer. Y hoy declaramos, Señor, que tu palabra va a llegar a cada corazón. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú hablando a cada corazón que está en este lugar, mi Dios. Abra lo que tengas que hablar. Y yo sé, Padre, que tú estás en este lugar y eres bienvenido a moverte como a ti te plazca. Eres bienvenido a estar en este lugar, a entronarte en medio de nosotros. Eres bienvenido a estar aquí, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Rey de Reyes. Amén. Ahí donde están pueden tomar asiento. Y yo quiero iniciar haciendo una pregunta a ustedes. Y quiero que me digan, levanten su manito, ¿cuántos están emocionados por las fiestas que están ocurriendo? ¿Cuántos ya están listos y dicen: ya tengo mis regalos, ya hice mi lista? A ver, ¿cuántos emocionados hay? Nadie. No, pues sí. No, ya digo. ¿O cuántos dicen: ya estoy listo para dejar este año atrás? ¿Cuántos dicen: ya quiero el siguiente año, ya quiero que lo que viene el próximo año? ¿Ya cuántos están esperando? ¿Sí? Con el fin de año, con estas fechas que ya están cerca, las emociones están muy presentes. Y también, como dicen por ahí, están a flor de piel. Nosotros, si hay algo que estas fechas nos mueve a hacer o nos mueve a pensar, o nos lleva a reflexionar y a recordar las cosas que hemos vivido. Nos pone a pensar en las situaciones que hemos pasado, en los procesos, en los momentos, ya sean buenos, sean malos, bonitos o no tan bonitos, ¿no? Entonces, estas fechas nos vuelven un tanto nostálgicos o melancólicos. Y yo sé que también está la otra parte, como yo, que esperan con ansias el 2026, que dicen: estoy lista para dejar todo atrás, estoy lista para seguir moviéndome a lo que venga. Y yo le puse como título a mi mensaje de hoy: olvida el pasado, mira el futuro. Y van a entender por qué les digo esto, ¿no? Por qué les digo: hay que olvidar el pasado y mirar lo que Dios tiene. Y qué mejor momento que
decirlo ahora que ya estamos cerca del fin de año, entonces, pues vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces yo quiero invitarles a que busquen en su Biblia Isaías 43, 18, capítulo 43, versículo 18 y 19. Yo voy a estar leyendo la traducción al lenguaje actual y dice de esta manera: y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Estos dos versículos a mí me llamaron mucho la atención y me enseñaron, o de aquí podemos sacar muchos puntos, pero yo mientras lo analizaba, mientras meditaba en esto, tomé 3 puntos que quiero compartir con ustedes, pero antes de indicarles estos puntos, yo quiero que vuelvan a leer el 18, que dice, en la parte que dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Dios nos está pidiendo y nos está diciendo que no recordemos lo que ya vivimos, lo que ya pasó. Debemos de aprender a dejarlo atrás. Y saben, algo que pasa hoy en día es que muchas personas viven recordando ese pasado, viven recordando esas heridas, se quedan pensando en esas situaciones, en esos momentos difíciles que han pasado, en los errores, en los fracasos, pero también hay personas que se quedan pensando en las victorias que han obtenido. Y ¿saben algo que hace el pasado? Cuando nosotros pensamos mucho en las cosas del pasado, es que nos deja estancados, nos estanca. E incluso cuando recordamos las cosas buenas o las victorias, eso también nos estanca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en eso del pasado, no es solo el pensamiento o no solo es decir, viví esta situación, sino también recordamos los sentimientos que en algún momento sentimos. No solo se trata de decir, pasé por esta situación, o mi mascota se murió, o gané este concurso. No solo es el pensamiento, la acción que vivimos, sino también es lo que nosotros estamos sintiendo. Y eso a veces incluso es detonado por sonidos, por olores, por canciones, por sabores incluso. Hay cosas que van a detonar que nosotros recordemos lo que ya vivimos. Y fíjense que cuando yo hacía mi mensaje, Dios me estaba ministrando, porque hay una canción que yo no puedo o no podía escuchar, porque me recordaba de un momento alegre de que había yo vivido hace un año. Entonces, cuando yo escuchaba esa canción, a mí me ponía, no triste, pero nostálgica. Porque yo decía, yo quisiera regresar a ese día de donde me sentí feliz, donde me sentí contenta, me sentí plena. Y cuando yo escribí este mensaje, Dios habló a mi vida y me dijo, deja eso, porque a pesar de que es un recuerdo bonito, me estaba impidiendo vivir en mi presente. Me estaba jalando y me estaba manteniendo ahí atada y estancada. Y no podía yo mirar las cosas que estaban pasando hoy, las cosas buenas que me están sucediendo en este tiempo, ¿no? Entonces, porque yo estaba atrapada en ese recuerdo. Entonces, Dios es lo que nos dice, deja tu pasado atrás. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, que dejemos nuestro pasado atrás. Satanás es el que va a buscar mantenernos atados a ese pasado. ¿Por qué? Porque él sabe que si nos ata al pasado, nosotros nos vamos a desenfocar. Nosotros vamos a perder de vista el futuro o la visión que Dios ya nos dio o el propósito que Dios ya puso en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos todavía estancados en ese pasado. Porque ahí es donde nosotros le estamos dando la autoridad a Satanás al no dejar ir
al no dejar de pensar en las situaciones que ya pasaron, al no dejar atrás el pasado, nosotros le estamos dando la autoridad a Satanás, al enemigo, para que él nos tenga atados y no podamos seguir avanzando. Es como si nosotros estuviéramos caminando. Por ejemplo, ahorita es como si yo estuviera caminando mirando hacia Rodrigo y yo me acuerdo que hay un escalón, pero si yo estoy mirando hacia atrás, yo me voy a caer. ¿Por qué? Porque mi mirada no está donde debería estar. Mi mirada está desenfocada. He perdido de vista lo que importa, lo que Dios ya habló para mi vida. ¿Por qué? Porque no soltamos ese pasado. Y ahí es donde se vuelve entonces un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque como estamos pensando en cosas del pasado, dejamos de vivir en el presente. Y el día de mañana que nuestro presente se vuelve nuestro pasado, empezamos a decir, chispas, me hubiese gustado estar presente cuando tuvimos la oportunidad, pero por estar enfocados en otras cosas que ya pasaron, no lo aprovechamos, no estuvimos presentes. Entonces no permitas que el pasado te estanque y que te desenfoque de tu visión y de tu futuro. No permitas que el estar pensando en cosas que ya pasaron, en errores que quizás cometiste o en victorias que quizás ya tuviste, te prohíbas seguir hacia el futuro brillante que yo sé que Dios ya tiene para ti. Porque Dios es así. Dios no va a ponernos un futuro que no sea bueno para nosotros. Dios no es un padre injusto. El padre no es injusto. Él busca darle lo mejor a sus hijos. Y Él no va a decir, ay, aquí está mi hijo fulanito de tal y le voy a dar las cosas malas. No. Él siempre va a buscar darte lo mejor, pero Él te pide una cosa, que dejes tu pasado atrás. Porque acuérdate, el pasado te va a estancar y te va a desenfocar. El pasado no te va a permitir que llegues a ese propósito que Dios ya estableció para ti. Y saben, es necesario que nosotros encontremos ese balance en recordar el pasado para aprender de los errores y adquirir experiencias, o recordar el pasado y quedarse estancados viviendo en ello. Porque una cosa es decir, sí, ya tuve esta experiencia, aprendí de ello. Y otra cosa es decir, sí, esta fue mi experiencia, pero sigo viviendo en ella. Sigo pensando que quizás debí haber hecho algo diferente, que quizás pude haber reaccionado de una manera diferente, o no sé, o sigo anhelando volver a vivir esa experiencia bonita. Es muy diferente cuando recordamos y decimos, ese error, ese fracaso o esa victoria me enseñó tal cosa y lo voy a replicar en mi presente para avanzar hacia mi futuro. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que miró atrás y fue la mujer de Lot. Ellos tenían la instrucción de salir de la ciudad que iba a ser destruida y no mirar atrás, sino seguir avanzando. Pero ¿qué ocurrió con la mujer de Lot? Se detuvo y miró. ¿Y saben qué hizo? No solo fue el hecho de que ella se haya detenido y haya mirado atrás, sino que también desobedeció a la instrucción que ya se le había dado. Entonces, tuvo consecuencia el hecho de que ella mirara atrás, sí, porque se convirtió en una estatua de sal. Y cuando yo investigaba qué representa la estatua de sal, me decía, es una parálisis. Entonces imagínense ustedes, ella al mirar atrás, ella al detenerse, ella había desobedecido. Y no solo eso, sino que ya había puesto un fin a la bendición que Dios ya le había dado. Ella al mirar atrás, al desobedecer, puso fin a la bendición que Dios ya les había dicho. ¿Por qué? Porque miró y trajo parálisis en muchas áreas de su vida. Miró atrás porque no pudo soltar esa tierra que estaba.
no pudo soltar quizás su comodidad. Digo, yo me pongo a pensar, la Biblia no lo dice, pero a mí me gusta imaginar eso. A lo mejor si ella miró es porque decía, chispas, pero mi casa estaba bonita, o mi casa era súper cómoda, o habían cosas que me gustaban. Y ella, al no soltar eso, al no dejar todo atrás y mirar, paralizó su futuro, paralizó su bendición. Y no solo eso, sino la consecuencia no fue solo para ella, sino que afectó generaciones. Afectó sus generaciones, porque no sabemos realmente qué más pudo haber hecho ella. Su historia quedó hasta ahí. Su bendición o la protección de Dios, si quieren verlo de esta manera, quedó hasta ese punto por causa de la desobediencia y de no soltar el pasado, de no soltar lo que había dejado atrás, por haberse aferrado. Eso fue lo que ella provocó. El mirar atrás nos lleva a un estancamiento. El mirar atrás nos lleva a desenfocarnos en diferentes áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo personal, en lo emocional, en muchas áreas. Por eso nosotros no podemos seguir mirando atrás. No podemos aferrarnos a ese pasado, no podemos aferrarnos a lo que ya vivimos, porque entonces no vamos a poder avanzar y no vamos a poder experimentar las cosas que Dios ya llamó para nosotros. No vamos a poder experimentar las cosas que Dios ya escribió para nosotros, ese propósito que Él ya tiene para nosotros. Del pasado tenemos que aprender, no llevarlo a nuestro futuro. Del pasado hay que aprender. No debemos llevarlo al futuro. Porque si lo seguimos cargando, imagínense, visualícenlo de esta manera, que es como una bolsa y ustedes le siguen metiendo, no sé, las victorias o los fracasos, errores, pérdidas de familiares, pérdidas en lo emocional, en lo financiero, pérdidas al final del día. Y ustedes tratan de avanzar, pero tienen esta bolsa grande con todas esas cargas. Va a ser difícil avanzar. Quizás sí lo logren, quizás avancen, pero se van a cansar muy rápido o van a ir muy lento. Y por eso es que Dios nos dice, dejen el pasado atrás. Olvídense del pasado, aprendan lo que tengan que aprender, pero no lo lleven a su futuro. Porque entonces, ¿qué tan lejos van a llegar? Si ustedes arrastran lo que dejaron en el pasado, ¿qué tan lejos van a llegar a su futuro? ¿Qué tan lejos o qué tan rápido van a poder alcanzar lo que Dios ya les prometió? Por eso Él nos dice, dejen el pasado atrás. Dejen el pasado atrás. Y saben, Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Y esas cosas están disponibles para nosotros si nosotros dejamos el pasado atrás. Las cosas nuevas que Dios ya tiene para nosotros están al alcance de nuestra mano, pero tenemos que aprender a soltar lo que ya no nos sirve, porque el pasado ya no nos sirve. Nos sirve para aprender, sí, pero no debemos de seguirlo cargando, y nosotros debemos aprender a confiar en Dios cuando Él nos dice que tiene el control de todo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil aprender a confiar en Dios y decirle, Dios, aquí está el control de mi vida, de mi agenda, de mi tiempo. Yo lo entiendo, porque hasta a mí me ha pasado. A mí me encanta tener mi agenda, tener mi tiempo, tener todo organizado en cuestiones de días, horas, tal día voy a hacer esto. Y saben, Dios me ha hablado, siempre me habla de esto y me dice, no es tu agenda, es mi agenda. Es como que me hace agarrar mi agenda, enrollarla y tirarla a la basura. Y es como si Dios me dijera, no, tu agenda no sirve, es mi agenda, es mi tiempo. Y eso es lo que Dios les dice hoy. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a confiar en lo que Él ya tiene para nosotros, en lo que Dios dijo que nos iba a dar. Y Eclesiastés 3:1 dice, en esta vida
todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Perdón, creo que di mal la versión. Pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Otra versión dice, hay un tiempo para todo. Eso es lo que Dios nos dice. Todo tiene su tiempo en Él. Nosotros debemos aprender a confiar en lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. No podemos seguir viviendo del pasado, no podemos seguir añorando lo que ya quedó atrás. Tenemos que soltarlo y enfocarnos en lo que Dios ya tiene escrito para nosotros, porque son cosas mejores de las que nosotros podemos imaginar. Son cosas que quizás nuestra mentalidad nos alcanza para algo, y lo que Dios tiene para darnos, lo que Dios nos ofrece es mayor de lo que nosotros ya pensamos o soñamos. No seamos como el pueblo de Israel, que añoraba el pasado, añoraba la esclavitud por no aprender a confiar en Dios. No seamos como el pueblo de Israel, que tuvo, vamos a decirlo de esta manera, que tuvo miedo de estar en el desierto porque sintieron hambre, porque quizás no tenían las comodidades que deseaban. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel al quejarse y al añorar esa esclavitud? Retrasó su propósito. Porque la promesa que era para 40 días, por añorar el pasado y por añorar esa esclavitud, se volvió 40 años. ¿Y qué dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que si nosotros añoramos el pasado, entonces retrasamos lo que quizás Dios nos quiera dar hoy o mañana. Por estar pensando en cosas y recordando cosas del pasado, detenemos el tiempo de Dios. ¿En qué sentido? Que quizás Él nos los quiso dar en un rato, nos los quiso dar en una hora o en un día o en una semana, pero por estar atados a lo de atrás, quizás nos los va a dar en años. Quizás en meses o en años. No te detengas a mirar tu pasado, porque eso va a detener las bendiciones de tu presente y de tu futuro. Siga avanzando, sin importar que siga avanzando. Siempre mantén tu mirada enfocada, tu mirada al frente. Y no dejes, no añores, no dejes que el pasado te ate, no añores ese pasado, sino que avanza. Nosotros debemos de fijar nuestra mirada en Dios, en la promesa que Él nos hizo, porque Él dijo que haría algo nuevo. Él dijo que haría cosas nuevas y tenemos que aprender a creer en ello. Tenemos que confiar en esa palabra que Dios ya nos dio, en la palabra de que Él haría cosas nuevas para nosotros. Y no solo para nosotros, sino también de nosotros. Porque saben, sé que hay pensamientos o hay cosas que te dicen, es que tu pasado, mira de dónde vienes, y eso es lo que te atas, porque quizás te avergüenzas del lugar donde Dios te sacó. Pero déjame decirte algo, Dios no mira, Dios no busca perfección, porque si Él buscara perfección, le aseguro, muchos de los que estamos aquí no calificaríamos para Dios, incluida yo. Dios no busca perfección. No pienses que lo que viviste en el pasado, lo que hiciste en el pasado va a impedir o va a ser algo que Dios va a usar en contra de ti. Él jamás haría algo como eso. A Él no le importa. ¿Sabe qué hace Dios con tu pasado? Lo arroja lejos. ¿Y sabes qué hace contigo? Te cambia, te transforma, te lava. Él te da nuevas oportunidades. Él crea nuevas cosas para ti. Y nosotros tenemos que creer en ello. Tenemos que creer que lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Como les decía antes, Dios no es alguien que va a desear lo peor para nosotros. Él no busca algo
que no nos ayude, no. Él busca lo mejor para nosotros. Él busca darnos lo mejor. Y saben, algo hermoso de Dios es que Él no está esperando para hacer las cosas nuevas. Él ya las hizo y su palabra lo dice. Isaías lo dice: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Él no está esperando por nosotros para hacer las cosas nuevas. Él no está esperando por nosotros para Él moverse y empezar a hacer las cosas que Él tiene. No, Él ya las hizo y están al alcance de nosotros, pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe y decir: voy a dejar atrás mi pasado y voy a confiar en lo que Dios tiene. Tú tienes hoy que determinarte a decir: dejo atrás el error que cometí, dejo atrás el fracaso que tuve, dejo atrás la situación que ya pasé, la pérdida que ya pasé, y me determino a avanzar y a creer en Dios. Tienes que dar un paso de fe. Se requiere de mucha fe para poder seguir avanzando. Se requiere de mucha fe para poder decir: yo creo en lo que Dios va a hacer en mi vida. Que tu pasado no sea el causante de que no puedas alcanzar las promesas de Dios. Que tu pasado no sea el limitante que te lleve a alcanzar lo que Dios ya habló para tu vida. Confía en el Señor. Confía en lo que Él dijo que ya iba a hacer. Confía en las cosas que Él ya tiene para ti. No tengas temor, no tengas miedo a dar ese paso de fe. Al contrario, dalo. Sé que hay muchas cosas que aterran. Sé que hay muchas cosas que nos hacen dudar al momento de querer dar ese paso de fe, pero debemos aprender a confiar en Él. Debemos de aprender a confiar en las promesas que Dios ya nos dio. Y saben, aún en el desierto Dios va a abrir caminos, y en tierra seca Él va a hacer brotar ríos. Imagínense eso. Analicen esa palabra. Cuando yo la analizaba, a mí, se los digo así, a mí me voló la cabeza. Porque yo decía: en el desierto va a abrir caminos y en lo seco hará brotar ríos. Y saben, esto me recordaba otra historia, la historia del Valle de los Huesos Secos. Y para los que no saben, soy fisio, y yo en algún momento de mi vida tuve ese conflicto de decir, porque entiendo la parte de los huesos, entiendo la parte de todo lo que lleva el hecho de que nosotros estemos hoy parados aquí. Y cuando yo leí esa historia, ahí Dios me botaba todo lo que yo había aprendido en la universidad, porque Él me decía: yo puedo dar vida aún a lo que está muerto. Dios puede dar vida a lo que parecía muerto y a lo que parecía seco. A tierra seca, de tierra seca Él puede hacer brotar ríos. Sé que a veces vivimos o atravesamos momentos difíciles, atravesamos desiertos, atravesamos pruebas, atravesamos situaciones que nos hacen sentir solos o nos hacen sentir aislados aún estando rodeados de personas. Y a veces nos encontramos en lugares en los que pensamos que no hay una salida, en donde pensamos que no hay un camino por tomar. Pero saben, Dios nos dice que Él aún en el desierto va a abrir esos caminos. Aún en lo que el hombre diga que es imposible, para Dios no es imposible. Aún si las personas te dicen: es que eso que quieres hacer no es posible, créanme, Dios nos dice: no es imposible. Tenemos que confiar en que Él está con nosotros, aún en medio de ese desierto. Aún en medio de las pruebas, Él va a estar con nosotros. Y quizás lo que para nosotros parece difícil, para Dios no lo es.
Quizás lo que para nosotros parece un obstáculo, para Dios es un escenario de milagros. Lo que nosotros vemos como algo imposible de alcanzar o algo imposible de sobrellevar, Dios nos dice no. ¿Saben por qué? Porque en medio de los momentos difíciles, en medio de esas pruebas, es ahí donde el poder de Dios va a ser manifestado. Es ahí donde Dios va a decir: este es el lugar, la hora y el momento en la que yo voy a obrar, aun cuando tú y yo creamos que es imposible. ¿Qué es lo que te está deteniendo ahorita? ¿Qué es lo que estás pensando imposible? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema familiar? ¿Algún problema en el trabajo? ¿Algún problema con, no sé, en financiero? ¿Qué es lo que te está diciendo? Esto es imposible de sobrellevar. Porque créeme que Dios te dice: no es imposible. Para mí no es imposible. Yo sé que en este tiempo Dios va a traer sanidad a los que lo necesitan. Él va a restaurar vidas. Él va a restaurar familias. Él va a restaurar economías. Él va a restaurar todo lo que parecía roto. Eso es lo que Él va a hacer. Porque lo que para nosotros es un obstáculo, para Dios es un escenario de milagros. Lo que para nosotros se veía imposible, para Dios es un escenario de milagros. ¿Qué es lo que te está deteniendo en este momento? ¿Qué es eso que te está jalando a tu pasado? Que te está anclando a tu pasado. Déjalo atrás. Ponlo en las manos de Dios. Dile al Señor: aquí estoy, aquí está esto, aquí está mi situación, aquí está este problema, aquí está esto que estoy atravesando. Y créeme que cuando tú se lo pongas en las manos al Señor, Él va a obrar. Él va a obrar, porque Él es un Dios de milagros. Él es un Dios que transforma lo roto. Él es un Dios que lo que parecía destruido lo reconstruye. Es un Dios que lo quebrado lo restaura. Lo quebrantado lo restaura. Aún lo que parece muerto, créame, Dios puede resucitarlo. Aún lo que parece seco, Dios puede hacer que ríos fluyan de ahí. Pero confíen en ese Dios de oportunidades, en ese Dios de nuevos comienzos, en ese Dios de promesas. Porque lo que Él tiene es mayor y es mejor. Lo que Él ya escribió para nosotros es mejor. Y saben, mientras nosotros nos acerquemos más a Dios, mientras nosotros busquemos constantemente de Él y cada día renovemos nuestra relación con Él, el pasado y las pruebas van a ser más llevaderas. Porque Dios nos dice que nos va a quitar del desierto. Él no dice que no pasaremos más pruebas, no. Aún caminando con Dios pasamos pruebas, pero saben, son más llevaderas si nosotros confiamos. Si nosotros le decimos: Señor, aquí estoy. Lo que estoy pasando no es bonito, no es bueno y me duele, pero aquí estoy. Y créanme que Dios no les va a soltar de la mano. Dios no les va a dejar, porque vuelvo a repetirles, Dios no es alguien injusto. Él no es un padre injusto para dejarles solos. Aún en el desierto Él va a estar. Él va a abrir caminos y va a abrir puertas donde parecía imposible. ¿Qué es lo que estás pensando? Yo sé, puedo sentirlo. Yo sé que ahorita muchos de ustedes están pensando: esta es mi situación. Y quizás digan: no le encuentro, o sienten como si no hubiera una salida. Pero Dios les dice: no, sí hay una salida. Y créanme que en este momento yo sé que Dios ya está abriendo puertas. Yo sé que Dios ya está transformando.
Yo sé que Él está quitando el techo de muchos lugares. Lo que parecía imposible, créame que para Dios no es imposible.